Hoy día, buenos días, voy a hablar del lenguaje e inteligencia, de los animales y del ser humano. ¿Por qué? Habría que preguntarse por qué es tan superior la inteligencia del ser humano a la de los animales, como los monos. Un factor es el uso de la sintaxis, es decir, combinar los sonidos para formar palabras y utilizar las palabras para componer frases. El neurólogo fisiológico teórico Dr. William Calvin explica lo siguiente: en su estado salvaje, los chimpancés emplean unas 3 docenas de vocalizaciones distintas para comunicar unas 3 docenas de significados diferentes. Puede repetir un sonido para intensificar su significación, pero jamás juntarán 3 sonidos para añadir a su vocabulario una voz nueva. Los humanos empleamos también unas 3 docenas de vocalizaciones o fonemas, pero solo sus combinaciones poseen sentido. Juntamos sonidos sin significado para hacer palabras significativas. El Dr. Calvin también señaló que nadie ha explicado aún el salto del sistema sonido-significado de los animales a nuestra singular capacidad sintáctica. Importante lo que dice el doctor, porque acá hay una gran diferenciación, ¿no?, del animal racional y del animal irracional. Bueno, eso es lo que hemos aprendido a través de nuestra larga data, al menos los que ya tenemos nuestros años y los jóvenes que están aprendiendo estas cosas de la diferenciación entre los animales y el ser humano. Aunque dicen que el animal no tiene inteligencia, actúa por instinto y actúa por repetición o por un conocimiento o una pequeña inteligencia muy reducida. En realidad, pues esto nos plantea muchas cosas. Cómo el ser humano es tan perfecto, una máquina de precisión que trabaja las 24 horas del día por 70, 80 años sin parar. Simplemente requiere alimento, agua, ejercicio. Nada más, lo básico. Y que podamos hacer tan grandes portentos que la mente, muchas veces pensamos hasta cuánto podemos dar, cuánto ocupamos, un 10%, un 8%, un 20% de nuestra capacidad para ser creativos. No lo sé. Imagínense personas que ocupen pues un 80-90%, serían super genios, o otros le llamarían son extraterrestres que han bajado a la Tierra, a esta tercera dimensión que vivimos. Pero es increíble pensar cómo se pudo haber formado el ser, la persona, por evolución. Para los evolucionistas dirían que sí, pero les diría algo, que hay un eslabón perdido, que no se sabe cuándo es que del animal salió el humano. Ese trayecto de miles o millones de años no se encuentra, está perdido. No sabemos en qué momento se hace esa transición y nos volvemos humanos. Ahora, de la parte espiritual o religiosa, ¿será creación? ¿Será de un Dios? ¿Y quién hizo a ese Dios? Por decir,
¿quién es el Padre de Dios? Porque se dice que Dios es sempiterno, o sea, Él siempre estuvo, omnisapiente, que todo lo sabe, ¿no? Sempiterno, omnisapiente y omnipotente, que todo lo puede. Pero ¿quién hizo a ese ser? Esto es una pregunta a la mente. Cuando uno hace esta clase de preguntas a la mente, muchas veces no se puede contestar inmediatamente o por mucho tiempo, porque los egos están alimentados de la información y todo lo que vemos, lo que hablamos, lo que escuchamos, inmediatamente es procesado por nuestro cerebro, nuestra mente, en esa gran biblioteca universal donde no se agote el conocimiento, por más que leas, por más que veas, por más que practiques, eso queda almacenado ahí. Es una supercomputadora, el cerebro. Imagínense que uno puede recordar aspectos de su niñez. Yo tengo mi edad y recuerdo muchos aspectos de mi niñez en milésimas de segundos. Ahora, ¿cómo se procesa esa información? Se procesa en el sentido neuronal, por procesos químicos, por la sintaxis y por un proceso, vuelvo a repetir, químico, que hace que el recuerdo vuelva inmediatamente. Es como cuando ustedes van a una carnicería y están los ganchos colgando de la carne y uno elige ese, inmediatamente te lo da el carnicero y lo corta. Es igual, uno evoca, piensa y inmediatamente ese recuerdo está almacenado en esa supercomputadora, en ese super disco duro, y es traído inmediatamente al presente. Qué complejo es el ser humano. ¿Será creación de un Dios o será un experimento extraterrestre? ¿Seremos los únicos en el universo? Lo dudo. Yo creo que hay vida en otros planetas y súper avanzada. Después vamos a hablar de eso en otro video. Otra cosa que quería decirles con respecto al ser humano: imagínense ustedes que van caminando por la calle. ¿Cuántos procesos se están sucediendo en ese momento? El sentido de la vista, captamos todo, de lejos y de cerca. El sentido del oído, escuchamos. El sentido del tacto, agarramos cosas y muchas veces hasta paladeamos sabores o olemos olores. Todo eso se está procesando en milésimas de segundo y millones de procesos a la vez, y todo eso se queda almacenado en la mente, pero solo recordamos lo que verdaderamente nos interesa. Pero ojo, que lo demás también queda. Y cuando uno hace una especie de concentración, de meditación sobre un suceso de muchos años que no nos interesó mucho, pero queremos recordarlo, pues lo jalamos, como ese gancho que les expliqué, y lo tenemos a la mano. ¡Qué maravilloso! Esto, yo podría decir, es producto de la evolución. Bien difícil que sea tan perfecto. El orden del universo tan perfecto que si el sol se acercara más estaríamos ya como anticucho, y si el sol se alejaría más viviríamos en una edad de hielo, en una era. Qué complejo en realidad es el ser humano, el universo.
Qué complejo es para la mente cuando le hacen estas preguntas como la que dije hace un momento. ¿Quién es el Padre de Dios? Del Creador. Porque de la nada no se puede crear nada. Tiene que haber algo, la chispa de la vida, el comienzo de la vida. Y como les decía, los egos se alimentan del conocimiento. Y cuando no encuentran dentro de esa biblioteca de conocimientos que la tenemos almacenada en nuestra cabeza, no obtienen respuesta. Como claves, por ejemplo, la clave Sol, una clave gnóstica conocida para los que saben de esto, que dice: clave Sol, sujeto, objeto y lugar. Sujeto, ¿quién eres? Objeto, ¿qué haces? Lugar, ¿dónde estás? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Pregunta a la mente. No me va a decir que tú eres fulano, mi DNI, mi papá. No. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Estoy acá sentado frente a la computadora con mi cámara en directo transmitiendo para ustedes, mis amigos. Tampoco. ¿Y qué haces? ¿No? Similar. Preguntas a la mente. Yo creo que de vez en cuando habría que ver o habría que hacerse preguntas a la mente para ver qué sale, para ver qué encontramos de nuevo. Es complejo el ser humano, complejo, pero siempre en algunos casos perceptible a acoger nuevos conocimientos. El ser humano es una persona disconforme, nunca está conforme con lo que tiene, siempre quiere más, o quiere aprender más, o quiere más dinero, etcétera, etcétera. Es muy complejo. El próximo video vamos a hablar de la resistencia de las personas a hacer cambios en la vida, cambios en su forma de ser, cambios en su casa, con su esposa, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con el jefe. Es un proyecto bonito del que vamos a comentar relacionado a la resistencia en la persona. Les adelanto un poquito. Dice que la resistencia es algo natural, que nos sucede a todas las personas. Y cuando alguien quiere tratar de cambiar nuestras ideas, pero de forma positiva, siempre oponemos resistencia. El alumno opone resistencia al profesor, el empleado al patrono, los hijos a los padres, y así podríamos seguir diciendo indefinidamente, hablando de esto. Es importante conocernos a nosotros mismos internamente, nuestro ser, para poder conocer a tu esposa, para poder conocer a tus hijos, a tu vecino, a tus amigos, a tu departamento y a tu país. Pero si no nos conocemos, quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos, cuál es nuestro objetivo en la vida, qué es lo que queremos, qué metas tenemos, porque primero son los objetivos y después las metas, y que sean a corto plazo, porque si nos ponemos objetivos o metas a largo plazo muy largas y no podemos consecutivamente llegar a ellas, viene pues la frustración y nos frustramos. La otra vez conversaba con un amigo y me decía: qué suerte que fulano consiguió trabajo, qué suerte que fulano da tal, qué suerte. Y yo le hice un planteamiento.
qué concepto tenía de la suerte, o mejor dicho. Yo le dije, ¿existe la suerte? Y él me quedó mirando, pensativo, demoraba mucho en contestar. Entonces yo le dije, permíteme añadir algo, y le dije, para mí la suerte es bien relativa. La suerte la creas tú mismo. Podría decir la suerte es la tinca, la cábala, que es muy difícil conseguirla. Pero la verdadera suerte está en ti mismo, amigo oyente. Pero se necesitan dos pilares, dos columnas incólumes, fuertes, que se llaman el conocimiento, la preparación y la oportunidad. Conocimiento y preparación y oportunidad. Puedes estar preparado, pero no tienes la oportunidad. O tienes la oportunidad y no estás preparado y pierdes y eres un fracasado. Entonces este mensaje va también para los profesores cuando conversen con sus alumnos y decirles esto, y es muy cierto. Prepárense diariamente, fíjense una meta, un objetivo, para después llegar a una meta que es más grande, de aprender algo todos los días, siquiera a pronunciar una palabra, a corregir un defecto, a ser más perceptivos, más convincentes, conocerse un poco más, hacer una obra de caridad, bendecir a una persona cuando pasa de frente tuyo sin que te escuche, mentalmente la bendices. Bueno, aprende algo, haz algo, cambia algo. El ser humano es muy rutinario, anda con su rutina mañana, tarde y noche, y no ve el bosque, solamente ve el árbol. Y en el bosque hay pues gran cantidad de oportunidades y cosas que aprender, cosas que hacer, y etcétera. Bien, hemos mezclado un poquito de todo un poco y espero que les sirva. Muchas gracias.